The Wall, sí. Aunque Animals es muy bueno. El lado oscuro de la luna. The Wall, yo creo, La Pared, una de las obras grandes de él. Para mí la obra maestra de Roger Waters, yo creo para muchos, es la canción y todo el álbum de The Wall. Yo digo que es la mejor. Para mí, el álbum de Dark Side of the Moon es muy bueno, pero la canción que más me movió es una de The Wall, que es la de Goodbye Blue Sky. ¿Cuál sería la obra maestra de Roger Waters? Definitivamente The Wall. Ok. Es el disco mucho más completo y profundo de él. Claro. Aunque bueno, todo lo que ha producido después, desde la ópera, Caira y otros de los discos han sido muy buenos, ¿no? Todo lo que saca él es genial, ¿no? The Wall. Sin duda, muchos coinciden. Es la primera que The Wall fue lo que realmente dio el boom. Pues sí, para mí, hay muchos discos, pero creo que el The Wall sí es como su máximo. Por eso siempre lo ha tocado y lo seguirá tocando no sé cuántas veces. Roger Waters, la obra maestra, es todo, no. Por acá The Wall. The Wall. Es The Wall, pero no existe obra maestra. Roger Waters está... Él es la obra maestra. Él es la obra maestra prácticamente. Él es la ley, él es Roger Waters. Ahora ya nomás preguntando, ahora sí que por no dejar. Yo creo que por la historia que conlleva Shine on You Crazy Diamond, creo que la historia la merita porque le da el crédito a su compañero Syd Barrett. La historia real cuando estaban grabando Shine on You Crazy Diamond, que Syd Barrett llega al estudio de grabación, no lo reconocían y aún así le rinde un homenaje diciendo, dentro de tus locuras y dentro de todo lo que te metiste, fuiste parte importante junto conmigo en hacer toda esta leyenda. Yo creo que Shine on You Crazy Diamond se la lleva por lejos. Bueno, yo espero primero ver a Roger Waters, escuchar las canciones mis favoritas, y divertirme y el espectáculo de luces y sonido que él ofrece. Pues también un espectáculo muy original, conociéndolo, que tiene un buen equipo, un buen crew, y la verdad sí espero que sea uno de los mejores espectáculos que haya dado aquí en México. Sin duda, estoy seguro que es uno de los conciertos más importantes que se han dado en la historia de esta plaza y de este país. Claro. Yo creo que antes que el de Paul McCartney, y ojalá que vengan otros más, pero yo creo que va a ser histórica esta noche.
proyecto The Wall, o El Muro, es un trabajo realizado por Roger Waters y es el 11º álbum que hizo al lado de la banda Pink Floyd en 1979. Esta obra retrata la vida de una estrella ficticia de rock llamada Pink, basada en las vivencias del mismo Waters, donde el protagonista se reprime debido a los traumas que la vida le va deparando. La muerte de su padre, la Segunda Guerra Mundial, la sobreprotección materna, la opresión de la educación británica, los fracasos sentimentales y el uso de las drogas, entre otros. Estos son convertidos por Waters en ladrillos de un muro metafórico que lo aísla, construido con el fin de protegerse del mundo y de la vida, pero que le conduce a un mundo de fantasía autodestructiva. Esta creación también ha sido trasladada a la pantalla grande. La versión de cine se filmó en 1982 bajo el título Pink Floyd The Wall y también fue representado en teatro con el musical The Wall. Este proyecto es señalado por la crítica y seguidores del grupo como uno de los mejores trabajos de la banda y de la historia del rock. Y bueno, amigos de @21, ya estamos a nada de que esto comience y vivir un gran espectáculo de primer mundo, el que trae Roger Waters aquí en la Ciudad de México y totalmente gratis. Y vean la ovación de toda la gente que ya está a nada de salir y a dar rienda suelta a este gran evento de Roger Waters en el Zócalo capitalino de esta bellísima Ciudad de México. ¡Vámonos! Well, this is me, trying to hurt me. Under the leaves, the swallow is resting. Seguimos aquí en el Zócalo capitalino de esta ciudad y vea qué rolón. The Wall con Roger, venga.
seguimos disfrutando de este concierto de Roger Waters en la Ciudad de México. Y bueno, vean a toda la banda prendida, aplaudiendo, viviendo una verdadera fiesta. Y bueno, nosotros vamos a seguir cotorreando aquí en este concierto, pero no se les olvide escribirnos a través de nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. Y bueno, nosotros nos despedimos de este bonito concierto. ¡Vámonos! Get your teeth smoked. Don't provoke or get your teeth smoked.